Vamos a continuar sin más pausa con la jornada. Tenemos muchas cosas que aprender todavía y quien va a venir a continuación es un profesor estupendo del que nosotros, nos sentimos muy orgullosos porque ha sido compañero de la casa en Campus Acupuntura, es compañero en la Asociación de Acupuntores Sanitarios porque es vocal. Me estoy refiriendo a nuestro compañero y profesor Raúl Ucieza. Permitidme que os lo presente. Él, además de lo que he comentado hasta ahora, es diplomado en fisioterapia por la Universidad Rey Juan Carlos. Además es diplomado en acupuntura por el Centro de Enseñanza de Medicina Tradicional China, CEMECT, experto universitario en acupuntura por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en acupuntura bioenergética y moxibustión, profesor colaborador en la Universidad de Santiago de Compostela y además es miembro de la Comisión de Acupuntura del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Como veréis, tiene muchas mimbres enseñando y nos lo va a demostrar ahora en la siguiente ponencia que se llama Una visión del diafragma bajo el prisma de la medicina tradicional china. Antes de darle paso, simplemente os recuerdo que tras su ponencia haremos un descanso de 15 minutos para refrescarnos un poco, estirar las piernas, coger un té y volver. Pero esto será después de la presentación. Adelante, Raúl. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Beatriz, por tu presentación. Bueno, daros la bienvenida y aprovechar, ya que soy miembro de la Asociación de Acupuntores Sanitarios, pues agradeceros que estéis aquí. Y bueno, pues deciros que estas jornadas, las terceras jornadas científicas de acupuntura, las organizamos con mucho cariño, las organizamos con trabajo, porque hacer esto pues lleva un trabajo. Pero bueno, pensamos desde la asociación que somos personas que trabajamos esta disciplina, que trabajamos la acupuntura, nuestros pacientes se benefician de ella. Y nosotros lo que buscamos mediante la realización de estas jornadas es poner a la acupuntura en el lugar que se merece, ¿no? Es fundamentalmente lo que se busca con la realización de este tipo de eventos. Bueno, daros las gracias por estar aquí y vamos a empezar. He preparado esta ponencia, una visión del diafragma bajo la dinámica, bajo la prisma de la medicina tradicional china. Espero que os aporte y que resulte cuando menos interesante. Y bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar directamente hablando de que de la medicina tradicional china, prácticamente todos los procesos que concurren en la naturaleza los explica mediante estas dos grandes leyes que yo estoy convencido que todos conocemos, ¿no? La ley del Tao, la ley del Yin y el Yang, y la ley de la gran regla, la ley de la pentacoordinación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es desarrollar un poco la fisiopatología que ya conocemos, la fisiología fundamentalmente, sobre el diafragma. Vamos a empezar con el Tao. Y sobre el Tao y el diafragma vamos a hacer hincapié bajo tres aspectos, bajo tres características. El primero es el patrón respiratorio. El patrón respiratorio, como podéis ver en la diapositiva, tenemos dos patrones. Tenemos el patrón Yang relacionado con la inspiración y tenemos el patrón Yin relacionado con la expiración. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues como veis en la diapositiva, el patrón Yang es un proceso activo y es un proceso de llenado pulmonar. Por eso lo relacionamos con el Yang, ¿verdad? Y luego tenemos el proceso Yin, el proceso expiratorio, que se relaciona, que se presenta con ese proceso pasivo. La expiración es un acto pasivo, a no ser que sea forzada, y luego la acción de vaciado pulmonar. Es decir, lo que buscamos es, mediante este patrón respiratorio, se puede explicar la relación del Yin y el Yang. Muchas veces, aparte de investigaciones, muchas veces se trata de buscar también paralelismos y hacer puentes de unión entre estas dos medicinas, entre el paradigma occidental y el paradigma de la medicina china, si queremos llamarlo así. Buscar esos puentes de unión también nos va a ayudar a poner a la acupuntura en el lugar que se merece. El siguiente aspecto en el que quiero relacionar el diafragma con el Tao es que el diafragma hace de verdadera barrera, pero la barrera quiero por favor que la entendáis no como una separación, sino como un medio también de unión, ¿verdad? El diafragma separa lo que denominamos el terre superior, la función cardiorrespiratoria, del terre medio, la función digestiva, a la vez que repercute también sobre el terre inferior. Lo que quiero que entendamos es que
En el terre superior se encuentran el corazón y el pulmón, es decir, los órganos que movilizan la sangre, como podéis ver en la diapositiva, y a la vez en el terre medio, a nivel subdiafragmático, ya se encuentran los órganos que generan la sangre, el bazo, el hígado y el riñón. En esta diapositiva a continuación lo vamos a ver perfectamente. Mirad, esta es la diapositiva que os comento. Hemos dibujado el Tao, el dibujo, y tenemos en el medio el diafragma, que hemos dicho que hacía de barrera, de unión. No pensemos en separación, mejor en unión. ¿Qué tenemos? Tenemos los órganos supradiafragmáticos, el pulmón y el corazón, que son los órganos movilizadores de sangre. Arriba en el terre superior están los órganos que no paran de moverse desde que nacemos hasta que morimos, el pulmón con su proceso respiratorio y el corazón como bomba cardíaca. Y luego a nivel infradiafragmático tenemos los que se denominan los órganos formadores de la sangre, como vemos, el bazo, el hígado y el riñón. Esta es la segunda manera en la que creo que podemos relacionar de una manera el diafragma y el Tao. Y luego por tercero, como tercera parte, lo que quiero ver es esta situación del Tao, ¿no?, que se denomina alternancia sin predominio. Y es que a priori vamos a ver el diafragma cómo puede tener cabida para estos dos conceptos a priori contradictorios, movimiento y estabilidad. Se supone, a nivel articular, se supone que cuanto más movilidad, menos estabilidad, y cuanta más estabilidad, menos movilidad. Bueno, pues el diafragma es capaz de encuadrar perfectamente estos dos conceptos, es decir, el concepto del Tao, la explicación del Tao, alternancia sin predominio. ¿Cómo vamos a explicar esto? De la siguiente manera. Aquí en esta diapositiva vemos cómo tenemos el movimiento, el aspecto yang, movimiento, que dota de movimiento a todo el tronco. Cuando hablamos de todo el tronco hablamos de cavidad torácica, de cavidad abdominal, incluso la parte más inferior de la cavidad abdominal, el denominado suelo pélvico, también consta de un movimiento, tiene un movimiento que viene trasladado desde esa fluctuación del diafragma. Y luego la estabilidad. La estabilidad hace referencia en mayor parte al aspecto yin. ¿Qué es lo que ocurre? Hay muchísimas estructuras, tanto supradiafragmáticas como infradiafragmáticas, que a través del sistema fascial, a través de diferentes estructuras fasciales, a través de estructuras ligamentosas, se van a sujetar, se van a estabilizar, se van a anclar en el diafragma, y si no es en el diafragma directamente es a través de los mesos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. Una vez visto los tres aspectos referentes del Tao, ahora vamos a relacionar el diafragma con la gran regla, con la pentacoordinación. Vamos a relacionar el diafragma con todos los órganos y las vísceras. Bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esta relación? Bueno, pues esta relación quiero que la entendamos desde la estructura y la función del diafragma con la pentacoordinación. El diafragma tiene una estructura y tiene una función. Bueno, pues lo que más nos interesa es que a través de ese patrón de movimiento que genera el propio diafragma se va a realizar unas determinadas circunstancias. Es decir, el movimiento que genera el diafragma me va a llevar a cabo un patrón mecánico correcto. Esto es lo que necesitamos. Tener una buena movilidad del diafragma, si lo queremos llamar así, es sinónimo de salud. Un buen patrón mecánico me va a ayudar a tener una bioquímica adecuada. Y si yo tengo un buen patrón mecánico y tengo una bioquímica adecuada, el estado de salud va a ser óptimo. Esto es lo que quiero que entendamos. Quiero explicar las relaciones del diafragma con la pentacoordinación, llevándolo, si queremos llamarlo así, bajo un paradigma, bajo la visión de un paradigma occidental, a través del patrón mecánico. Así es como he enfocado la conferencia. El patrón mecánico, ¿qué estamos hablando del patrón mecánico? Como ya he dicho, del movimiento. Voy a reflejar unos datos que son de lógica y a lo mejor no los conocíais, pero el diafragma se mueve cerca de 20.000 veces diarias. Esto es una barbaridad, a mí me parece una barbaridad, que se mueva el diafragma entre 15 y 20.000 veces diarias. Mirad, el ciclo respiratorio fisiológico se ubica entre las 8 y las 16 respiraciones por minuto. A partir de ahí lo único que hay que hacer son matemáticas. Vamos a poner una media de 12 respiraciones por minuto. En ocasiones son más, pero como por la noche y en situaciones de descanso la frecuencia respiratoria disminuye, vamos a poner un caso de 12 respiraciones por minuto. 12 respiraciones por minuto hacen
720 a la hora. Esto multiplicado por 24 horas al día nos sale un total de 17.000, casi 300 veces diarias. Esto respirando 12 respiraciones por minuto. Hay mucha gente que respira a un ritmo bastante superior, ¿eh? Si lo hacemos por 13 saldrían 18.000 y pico veces. Bien, a esto hay que moverlo también, hay que explicar que el diafragma en cada movimiento es capaz de ascender y de descender entre 2 y 3 centímetros. A mayor movilidad del diafragma, mayor capacidad de movimiento, mayor facilidad. Ahora lo que quiero explicaros es cómo funciona el patrón mecánico. Durante la inspiración todos entendemos que se lleva a cabo un incremento de la presión intraabdominal y un descenso de la presión intratorácica y al revés en la expiración. Es decir, lo que quiero que entendáis es que el patrón mecánico del movimiento diafragmático afecta al conjunto del sistema orgánico visceral. Así es como lo quiero enfocar la conferencia de hoy. El patrón mecánico del diafragma, la relación que tiene ese movimiento con todos los órganos y todas las vísceras. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, pues con todas las estructuras, con todos los órganos, con el sistema ZAN, con los órganos, pulmones, corazón, pericardio, hígado, riñones, bazo, páncreas y luego también a través del sistema visceral. Y luego otras 3 estructuras que tendrían cabida perfectamente dentro de la pentacoordinación, pero los he separado porque creo que se merecen una relación aparte. Ileoides, nervio vago y el sistema linfático. Vamos a empezar por la relación entre el diafragma y el hígado. Empezamos con la relación con los órganos. Si os fijáis en la imagen, veis la cantidad de superficie coincidente, la cantidad de gran superficie de contacto que tienen el diafragma y el hígado. Como podemos comprobar, si el diafragma asciende y desciende de una manera adecuada, todo eso está fluctuando y está haciendo un masaje constante sobre el hígado. Y eso nos va a repercutir más que en beneficios. Vamos a explicarlo. Si os fijáis, un diafragma en condiciones óptimas va a evitar esos síndromes tan habituales que podemos encontrar en nuestras consultas. Fundamentalmente estos 3 que seguro que conocéis. Un bloqueo de hígado, un embalamiento de llan de hígado y un estancamiento de sangre de hígado. Estos síndromes son muy frecuentes. Fijaros por favor en la imagen y quiero que veáis lo que acabo de explicar. Ese movimiento craneocaudal que el movimiento del diafragma va a hacer sobre el hígado va a repercutir en determinadas funciones. Esto es lo que quiero que entendáis. De nuevo volvemos al patrón mecánico. El movimiento de ascenso y descenso del diafragma, el hígado, puede llegar a recorrer una distancia de 600 metros diarios. Fijaros qué barbaridad. Las veces que hemos multiplicado, ¿no?, que se movía el diafragma a lo largo del día, hay que moverlo por esa capacidad de 2-3 centímetros en cada ciclo respiratorio. 600 metros diarios. Fijaros la cantidad de superficie de contacto que tiene el hígado con el diafragma. ¿Creéis que eso no puede repercutir a nivel mecánico sobre su funcionamiento? ¿Cómo? Pues aquí lo tenéis, mirad, mediante esa serie de ejercicios respiratorios que van a llevar a cabo un buen movimiento del diafragma, esos ejercicios respiratorios lo que nos van a hacer es tonificar el pulmón. Y si nos fijamos en la pentacoordinación, a través del ciclo que el pulmón tiene una acción de control, una acción de transformación sobre el hígado. Por otra parte, existe también la relación del diafragma con el nervio vago. El nervio vago, vamos a hablar de él en la conferencia, el aspecto del sistema nervioso parasimpático. Es decir, esa relación de esos ejercicios respiratorios me van a ayudar a facilitar, me van a ayudar a trabajar el aspecto psíquico, el aspecto emocional. De ahí la relación del diafragma con el nervio vago, con el hígado y con el aspecto psíquico, con el aspecto emocional, con el Zen. Por otra parte, ese masaje que hemos dicho que realiza el diafragma sobre el hígado me va a ayudar a realizar a través de la vena cava ese vaciamiento de sangre. Ese vaciamiento de sangre me va a evitar el estancamiento, va a hacer que la movilización de la sangre en el hígado sea mayor. Y además, teniendo en consideración la pentacoordinación, esa sangre del hígado ya sube de manera directa al corazón. Y ya sabemos, según la pentacoordinación, la madera es la madre del fuego. Y luego un aspecto también importante y que no quiero dejar de señalar en este aspecto es la relación también de la energía defensiva, la relación del diafragma con la energía Wei. La madera, el hígado y la vesícula biliar es la última etapa de formación de la energía defensiva, de la energía Wei. Es decir,
necesitamos tener un buen elemento madera para tener una buena energía defensiva. Una vez visto la relación del diafragma con el hígado, vamos a pasar al siguiente órgano, que es la relación del diafragma con el pulmón. Aquí en la imagen podéis comprobar cómo ese movimiento del diafragma en descenso coincide con el llenado de los pulmones y ese ascenso del diafragma, movimiento pasivo, se coincide con el vaciamiento pulmonar. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a seguir también con la mecánica respiratoria. Una buena inspiración, un buen descenso del diafragma me va a producir un buen llenado de los pulmones. Y esa expiración, a priori, es un movimiento pasivo en el cual el diafragma, la cúpula, asciende de una manera pasiva completamente, y si queremos hacer una expiración más activa, ya entrarían otros músculos expiratorios, como por ejemplo los intercostales, me va a realizar un vaciado pulmonar. De ese vaciado pulmonar lo que vamos a conseguir es eliminar la mayor cantidad de aire residual posible. Es decir, cuanto más llenemos los pulmones y más los vaciemos, más fácil, más movilidad diafragmática va a hacer y más movilidad a toda la cavidad torácica y abdominal, a todo el tronco en su conjunto. Sinónimo de salud. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues esa práctica de ejercicios respiratorios que hemos hablado, esos ejercicios respiratorios de elevación del diafragma, de descenso del diafragma, me van a llevar a una activación del sistema nervioso parasimpático, que en esta situación, en estos días que vivimos todos en este estado de simpaticotonía, si queremos llamarlo así, pues siempre va a ser importante. Y, por otra parte, quiero que veamos también esa movilización del diafragma óptima, lo que ya os he dicho, como sinónimo de salud. Por otra parte, tenemos que reconocer también que el pulmón, la medicina china lo reconoce como el maestro de las energías. Por otra parte, igual que hemos relacionado el hígado con la energía defensiva, con la energía Wei, ahora quiero relacionar el pulmón con la energía RON, con la energía nutricia. Y luego otro aspecto reseñable también es que ¿cuándo realizar estos ejercicios? Bueno, pues según los biorritmos, según los horarios, realizar estos ejercicios a primera hora de la mañana, cuando el pulmón está en su máximo energía, en su máximo apogeo, es lo más recomendable. Por eso se recomienda hacer estos ejercicios a primera hora de la mañana, cuando empieza a amanecer, la hora en la que el pulmón está más elevado. Otra relación importante es el diafragma con el corazón y el maestro corazón. Quiero que veáis en esta imagen cómo el corazón, rodeado del pericardio, de esa membrana, se apoya en el diafragma. Es decir, a través de estructuras ligamentosas y a través de estructuras fasciales, el pericardio se apoya sobre el diafragma. Esto, fijaros que es una cuestión importante. Y luego, por otro aspecto, también relacionar el diafragma con el nervio vago y con el sistema nervioso parasimpático, como ya hemos señalado en la charla. A través de estas técnicas que ya hemos hablado, de técnicas de respiración, de técnicas de relajación, de técnicas de meditación, estamos hablando de yoga, estamos hablando de qigong, estamos hablando de falun dafa, estamos hablando de tai chi, estamos hablando de cualquier disciplina de esta índole. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a buscar es una activación del sistema nervioso parasimpático. Lo que comentaba, en estos días en los que tenemos el sistema simpático constantemente activado, pues activar que el sistema nervioso parasimpático coja las riendas no son más que buenas noticias para la salud. ¿Por qué? Porque, como indica la diapositiva, tenemos una disminución de la frecuencia cardíaca, una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución de la tensión arterial. Como os digo, no hay más que buenas noticias para la salud. Y luego, por otra parte, a través del corazón se relacionan también los aspectos, las alteraciones, los trastornos que puede haber entre el corazón y el estómago. ¿Cómo se explica esto? A través de la ley mediodía-medianoche, donde están, como veis, el maestro corazón y el estómago relacionados. El estómago tiene la máxima energía en el biorritmo entre las 7 y las 9 de la mañana y el maestro corazón entre las 7 y las 9 de la noche. Las alteraciones, las disfunciones entre el corazón y el estómago, cómo repercuten en el aspecto emocional y cómo repercuten en el trastorno digestivo, se relaciona a través de esta. ¿Bien? Seguimos. Otra relación también importante es con el riñón. El riñón es un órgano también infradiafragmático y bueno, pues que también está sujeto, también está anclado al diafragma y también se beneficia de una manera directa de ese movimiento del diafragma. El riñón,
Como podéis ver, también está ubicado a nivel infradiafragmático y está sujeto a través de diferentes estructuras también suspensorias. A través del patrón mecánico, igual que hemos explicado en las anteriores circunstancias, bueno, pues el riñón ya está más inferior, entonces ya no transcurre tanto como el hígado los 600 metros. Aquí ya discurre menos distancia, pero me sigue pareciendo una auténtica barbaridad que pueda transcurrir 400 metros diarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este movimiento del diafragma que repercute sobre los riñones, pues obviamente va a mejorar la funcionalidad. Mejora el movimiento, mejora la función sanguínea. Todos son ventajas. Por otra parte, también con el bazo y el páncreas, pues otros órganos también infradiafragmáticos, y que bueno, el ascenso y descenso adecuado del diafragma va a generar una buena funcionalidad de este órgano y de esta glándula. Quiero señalar también, dejando ya un poco al lado la pentacoordinación y empezando un poco con los planos energéticos, la relación del diafragma con el plano energético Te-Yin. El plano Te-Yin, ya sabemos, constituidos por el bazo páncreas y por el pulmón. El término diafragma viene del término griego diaphragm, que significa literalmente dejar pasar. Y es que ya sabemos que hay una comunicación muy estrecha entre el bazo páncreas visto como órgano chino y el pulmón. Y es que el bazo páncreas ya sabemos que calienta y asciende hacia quién, hacia el pulmón para la formación de la energía RON. Y el pulmón, pues ya hemos dicho que se le conoce como maestro de las energías. Quiero también señalar, igual que hemos relacionado el plano Te-Yin, el plano Hue-Yin. El plano Hue-Yin lo vamos a relacionar con la energía defensiva, con la energía Wei, la relación del hígado y del maestro corazón con el sistema linfático. Y fundamentalmente quiero señalar la cisterna de Beckett, es esta cisterna de aquí, un gran depósito, si queremos llamarlo así, de un órgano del sistema linfático muy importante. Obviamente no podemos dejar esta diapositiva atrás, en el que vemos que el diafragma está separando, está uniendo el terre superior y el terre medio, pero repercutiendo también a nivel del terre inferior. Hemos dicho que ese movimiento de diafragma se puede incluso apreciar, repercute en el terre inferior. Y bueno, pues una vez vista la pentacoordinación con el sistema orgánico, pues con el sistema visceral pues ocurre algo parecido, ¿no? Un adecuado movimiento a nivel diafragmático pues va a repercutir en el movimiento de la cavidad abdominal. Un buen movimiento diafragmático, todos son ventajas. El peristaltismo intestinal, como podéis ver, y además eso nos va a hacer también un adecuado riego sanguíneo de la zona. Una persona mayor, de edad avanzada, se cree, hay estudios que afirman que puede llegar a retener 10 kilos de materia en los intestinos. Eso es porque el diafragma no moviliza y sobre todo también porque todo el sistema fascial, todo lo que sujeta la estructura ya no está en las mismas condiciones que cuando somos jóvenes. Todo eso hace que haya mucha materia que se quede ahí en el limbo, que no discurra como debiera de funcionar. Es decir, a nivel visceral, el aspecto que vemos aquí del movimiento y la estabilidad va a ser muy importante. Dotar de movilidad a todas las vísceras, que todas ellas se ubican a nivel infradiafragmático, va a ser muy importante. Y a la vez dotarlas de esa estabilidad para que mantengan la forma. Si en personas mayores vemos el intestino grueso, por ejemplo, pues el colon transverso ya no está recto, presenta diferentes cambios en su presentación fisiológica. Y otra relación también que quiero relacionar es la relación con el diafragma, con el hioides, que vamos a estudiar ahora, la relación con el nervio vago y la relación con el sistema linfático que acabamos de estudiar también. Aquí vemos el hioides, este hueso flotante, hueso misterioso, ubicado ahí a nivel de la C3 aproximadamente. Y lo que quiero explicaros es que una tensión emocional, ese estado de simpaticotonía en el que nos desenvolvemos mucha gente en estos días que corren, pues esto nos lleva a tener una gran tensión muscular en la musculatura occipital, en la musculatura cervical en conjunto, incluida la musculatura suprayoidea. Esta musculatura suprayoidea, lo que ocurre es que va a realizar una tracción caudal, es decir, esta musculatura eleva hacia arriba, llevando el hioides hacia una superficie más superior de la que debería de ocupar. Esto nos lleva a que tenemos un ascenso del esófago.
Y si esta tensión se mantiene, el parte del estómago puede llegar a salir por encima del diafragma, desembocando en una situación de hernia de hiato. Es decir, estamos hablando de una hernia de hiato por una causa meramente mecánica. Por favor, estamos hablando de una hernia de hiato por causa meramente mecánica. Esto nosotros desde la medicina china está claro que decimos que esto es que el hígado no permite descender al estómago. Esto estaríamos hablando de un ki rebelde de estómago, estaríamos hablando de distintos síndromes probablemente, pero todos enfocados hacia el hígado. Bien, es curioso. Os invito a que reflexionéis sobre esta situación. Y bueno, pues luego por otra parte, pues esta imagen me parece muy relevante también, el nervio vago, y es que si os fijáis en la diapositiva, recorre todos los órganos y todas las vísceras que reconocemos en la medicina china. El nervio vago discurre y afecta sobre el corazón, vago, estómago, riñón, intestino grueso, intestino delgado, páncreas, vesícula biliar, hígado, pulmones. Aquí están todos. Y una vez vista la diapositiva vamos a pensar un poco, vamos a hablar un poco más. El 10º par craneal. ¿Por qué se le llama el nervio vago? El nervio vago se le denomina no porque sea un indolente. El nervio vago es porque es el par craneal más largo del organismo. Se mueve por todos los órganos esenciales como hemos visto en la imagen anterior. Transcurre desde el bulbo raquídeo recorriendo la región cervical, la región torácica y la región abdominal. Es importante la relación del nervio vago con el sistema nervioso parasimpático. Y bueno, ya para ir terminando, y sin meternos en muchas profundidades, quiero ver unos puntos que tienen repercusión sobre esta estructura y sobre la función del diafragma que estamos viendo, ¿no? 17 de vejiga, un punto su del dorso de vejiga, el 47 de vejiga es el su de apoyo, el 13 de hígado, el punto de reunión de órganos, por todo lo que hemos visto que conlleva la relación del diafragma con todos los órganos. Opino que el 13 de hígado es un punto que tiene que estar relacionado. El 14 de hígado porque es un punto que coincide también con una de las inserciones, ahí a nivel de costillas. 14-15 remay, el 21 de bazo que coincide con la parte más elevada de la inserción. El 24 de vesícula biliar, igual, punto mu de vesícula biliar. El 17 de remay, el punto 0 de aurículo. Y luego otros puntos también interesantes son estos denominados pilares del diafragma, que son desde el 18 de vejiga al 24 de vejiga, donde se apoya todo. Bien, vemos ahí los diferentes sud del dorso del hígado. Y bueno, otros puntos que me parecen también relevantes pues son el 14 de hígado y el 1 de pulmón, y es que el 14 de hígado y el 1 de pulmón parece ser que hay una rama que se conecta con esos dos puntos. El hígado y el pulmón están pegados, lo único que les separa es el diafragma propiamente dicho. Otra relación de puntos también que me resulta relevante es el 21 de bazo y el 1 de pulmón, y es que también están relacionados. Y luego por otra parte el punto 21 de bazo y el 18 de estómago en el quinto espacio intercostal. Gránulo de estómago, gránulo de bazo. Esto se denomina la vía tenebrosa. Y es que la humedad del bazo, páncreas y del estómago ayuda a bajar el fuego ministerial, impidiendo que el fuego cardíaco sea muy elevado, como os pone en la diapositiva. Y bueno, y por mi parte, pues nada más. Agradeceros que estéis viendo la ponencia, que espero que os aporte, y bueno, cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Un placer y hasta pronto. Gracias. Raúl, qué interesante. Me ha parecido fascinante esa visión tan integradora del diafragma y el paralelismo que haces a nivel anatómico, fisiológico entre ambos conceptos de medicina china y medicina occidental. Bueno, me quedo corta, ¿no?, si hablo solo de esos paralelismos, porque has trazado muchísimos y a mí personalmente me ha encantado. Confío que a todos los asistentes les haya parecido tan bonita y tan útil y aplicable a la práctica clínica.